Antes que otra cosa vamos a orar para pedir al Señor que nos dirija en este tiempo. Vamos a inclinar nuestro rostro. Gracias te damos, Señor Padre, porque eres bueno para con nosotros. Y como hemos, Señor, cantado y hemos escuchado en tu palabra, Señor, Señor, nos has tomado, Señor, y nos has permitido el privilegio, la oportunidad de estar delante de ti sin nosotros merecerlo, Señor. Gracias te damos por ello, Señor. Gracias te damos, Señor, y te alabamos, Señor. Y rogamos, Señor, que tú en este tiempo, Señor, nos enseñes lo que tú tienes una vez más en tu palabra, Señor. Y Padre, pues que, Señor, me ayudes a mí, Señor, para poder presentar, Señor, lo que tiene tu palabra, la profundidad de ella, Señor. Padre, ayúdanos, Dios, para que, Señor, pues, Señor, comprendamos lo que hay en ella, Señor. Gracias te damos, Señor, y pedimos tu dirección en este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues el pasaje que quiero exponer hoy es acerca de Isaías. Isaías, como ya vimos en la escuelita bíblica, de hecho la escuelita bíblica también nos sirve a nosotros, ¿verdad?, para recordar muchas cosas acerca de su palabra, acerca de estos personajes. Vimos los profetas y dentro de uno de los profetas que vimos pues fue Isaías. Entonces yo ya no voy a ahondar mucho en el aspecto del contexto histórico de Isaías, porque yo sé que los que estamos aquí participamos en la escuela ya están más que filosos. Ahora voy a hacer preguntas con mi hermana Lucero para a ver qué tanto sabemos de Isaías, pero yo sé que ya sabemos bastantes cosas gracias a todo esto. Entonces, de los profetas del Antiguo Testamento, uno de los más importantes es Isaías. En esta escuelita bíblica aprendimos muchas cosas, ¿no? Pero me gustaría retomar la historia entonces desde el contexto inmediato del pasaje. En su llamamiento, Isaías ha tenido una gloriosa visión que vimos en el capítulo 6, ¿sí? Para representar en su propia experiencia lo que sucedería a su pueblo escogido. Ciertamente fue una experiencia que él vivió, que le aconteció a Isaías. Fue su llamamiento, fue esa visión, esa presentación de Dios hacia su vida, hacia él, para llamarlo, para escogerlo, para perdonarlo. Pero vemos en esta visión que él tuvo, en esta experiencia que él tuvo, también la representación de lo que sucede a un creyente. Tal como Isaías, delante de la presencia de Dios no podemos hacer otra cosa que caer rendidos a sus pies y declarar nuestras injusticias, nuestro estado de pecado delante de Él. Y deberíamos de adorar a nuestro Dios con esa reverencia que adoró Isaías. Reconocer que no hay absolutamente nada en nosotros para podernos presentar delante de Dios. No podemos jactarnos, no podemos presumir, no podemos siquiera decir palabra delante de su presencia, porque realmente somos injustos y no tenemos una razón por la cual estar delante de su presencia. Y sin embargo, así como Isaías, pues Dios toma la iniciativa, ¿no? Dios toma la iniciativa de perdonar nuestras maldades, de purificarnos para que podamos estar delante de su presencia, y eso es lo que aconteció a Isaías. En su llamado, Isaías ha tenido una gloriosa visión para representar en su propia experiencia lo que sucedería a su pueblo escogido. Teniendo esta gloriosa bendición de contemplar la gloria de Dios, Isaías cae como muerto porque nadie puede ver la gloria del Señor y seguir viviendo. Isaías lo sabía, pero se le permite estar en su presencia luego de ser tocado en sus labios con un carbón encendido que limpiaba su culpa y removía su pecado. Y pues nos podemos dar cuenta que es el mismo milagro que nos ha acontecido a nosotros como creyentes. Siendo hombres de labios inmundos y habitando en medio de pueblo de labio inmundo, de la misma condición, se nos permite estar en la presencia de Dios y contemplar su gloria, pero no antes de que nuestro pecado fuera removido, cuando nuestro Mesías, nuestro varón de dolores, tomado del ardiente fuego del sufrimiento, tocara nuestras vidas y fuera quitada nuestra culpa.
Entonces, el mensaje de esta tarde es el Evangelio según Isaías. A Isaías no solamente es un profeta al cual se le manda o se le da un mensaje para los reyes, ¿sí?, en su contexto histórico, pero Isaías tiene la oportunidad de anunciar al Mesías de una manera muy singular. Los evangelios presentan al Mesías de una forma en la que ellos han experimentado su vida y narran los acontecimientos de su vida, narran su mensaje, narran su propósito, narran esta obra de redención que él vino a realizar. E Isaías hace lo mismo. A Isaías se le da de forma muy particular esta visión, esta presentación del Evangelio, de la obra de Cristo, de la persona de Cristo, de una manera también muy peculiar. Y es asombroso y es bastante maravilloso y profundo leer el libro de Isaías, porque no solamente nos habla, como les digo, de historia, del momento en el que él vivió, pero está tocando a la vida del Mesías, su ministerio, y también, como le venimos ahorita en el capítulo 55, hablando de nuestros pecados y haciéndonos esta invitación, ¿sí?, hablándonos de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, ¿sí?, abierta, ¿sí?, gratuita para nosotros, porque ya ha sido presentado, ya ha sido pagado, ¿sí?, el precio que se requería. Por lo tanto, para nosotros es presentado de una forma gratuita. Entonces, primero y antes que nada, el punto 1 es presentación del Mesías sufriente. En el capítulo 53, y vamos a estar tocando no solamente el capítulo 55, sino desde el capítulo 52, ¿sí?, quiero que analicemos lo que va aconteciendo antes de llegar al capítulo 55 que leímos. Porque antes de llegar a esta invitación que se nos da a nosotros, a esta presentación de las buenas nuevas para nosotros, del Evangelio para nosotros, hay un contexto, ¿sí?, no histórico, pero teológico, ¿sí?, el cual necesitamos nosotros observar. En el capítulo 53, que es el más conocido, Isaías tiene una de las revelaciones más impresionantes del ministerio de Cristo, de cómo sería puesto en el fuego del sufrimiento por nuestra causa, proveyendo Dios el medio por el cual podemos ser justificados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Presenta a este Mesías como sufriente, ¿sí?, varón de dolores, como leímos, experimentado en quebrantos, ¿sí?, a quien por su llaga nosotros fuimos curados, a quien Dios quiso poner ahí como propiciación para pagar por nuestros pecados, para sufrir y a ser condenado por nuestra condena. Entonces, eso, aunque nosotros lo sabemos bien, y de hecho, pues mi predicación va a ser el Evangelio. No es otra cosa. Yo no quiero que tengamos claro eso. No vamos a escuchar una cosa diferente. Vamos a escuchar el Evangelio que ya sabemos. Pero para quienes nos hemos sido salvos y conocemos y entendemos el precio y el valor de haber sido rescatados, de haber estado en una condición parecida a la de Isaías, ¿sí?, muertos realmente, sin esperanza, ¿sí?, en un desierto, ¿sí?, de sequedad, ¿sí?, sin ninguna salida. El Mesías fue enviado a nosotros para tocar nuestra vida y que nuestro pecado sea removido de nuestras vidas y que podamos estar delante de la presencia de Dios y tengamos ese privilegio de estar delante de la presencia de Dios. Y eso no es cualquier cosa. Es una obra maravillosa que nosotros podemos repetir una y otra y otra y otra y otra vez sin cansarnos, y al contrario, maravillándonos una y otra vez. Entonces, eso es lo que quiero tratar de presentar, hermanos, porque yo sé que no solo para mí, pero para todo el mundo esto queda demasiado alto, demasiado profundo. Pero bueno, Dios tenga misericordia de mí en este tiempo. Entonces, Isaías tiene esta revelación, ¿sí?, de este Mesías. Isaías, el evangelista del Antiguo Testamento, presenta como ningún otro al Mesías en su encarnación, sufrimiento y obra intercesora. Vayamos al pasaje y revivamos entonces una vez más esto. Primero, 53:1.
¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Isaías destaca lo importantísimo y glorioso de esta revelación de la que está por hablar y lo describe como la manifestación del brazo de Jehová. No podríamos nosotros describirlo de otra forma, presentarlo de otra forma, sino de esta manera, ¿sí? Que Dios extiende su brazo poderoso, Dios descubre este brazo poderoso con toda su potencia y con toda su gloria, ¿sí? En la faz de Jesucristo, ¿sí? En el ministerio de Jesucristo. Y entonces Isaías comienza a hablar de este Mesías sufriente, ¿sí? Trae un mensaje que no es cualquier mensaje, ¿sí? Y lo presenta de esta forma, ¿sí? La manifestación del brazo de Jehová. Esta frase describe la potencia de la gloria de Dios revelándose al hombre en el mayor acto de condescendencia de Dios hacia el hombre y la humanidad. El carácter del Mesías, su obra, su misión, su propósito, vida, sufrimiento, muerte y resurrección está sellada con la autoridad y providencia del único Dios verdadero. Entonces, antes de presentar este mensaje, Dios lo sella con su poder, con su autoridad. Este no es cualquier hombre, no desarrolla cualquier ministerio y por supuesto no predica cualquier mensaje. ¿A quiénes se les ha descubierto el brazo de Jehová entonces? Es como si antes de abrir el mensaje, el contenido de esta carta, la presentación de este Mesías sufriente, primero viéramos el sello real impreso. Pero de la misma forma con que nos demuestra la importancia de la revelación de este mensaje, nos dice algo asombroso. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Otras versiones dicen que se ha manifestado el poder y la gloria de Dios a quienes nunca creyeron, a quienes no lo recibieron, a quienes no lo aceptaron. Entonces, se nos presenta a este Mesías de esta forma, sufriente, sí, pero también con un ministerio que es respaldado por Dios mismo. Ahora entonces, se nos presenta al Mesías amante. El Mesías amante y luego se sacrifica por su pueblo. La revelación de la provisión de Dios para este mundo que está separado de Dios por su maldad y pecados no sería recibido. Dios describe los sufrimientos espantosos pero necesarios que tendría que pasar el Mesías para poder ver ese linaje anhelado. Lo más impresionante y el paralelo de la experiencia de Isaías sería, ¿sí?, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Tal como Isaías fue tomado, ¿sí?, y su maldad fue perdonada, ¿sí?, el Mesías tendría que ser puesto, ¿sí?, en sufrimiento para que después Él pudiera tomar nuestras vidas, acercarse a nuestras vidas y limpiarnos. Dice, justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de él. Entonces, este Mesías se sacrifica por su pueblo. Este Mesías ama incondicionalmente. Aún así Dios revela el milagro maravilloso que acontecerá en la vida de su pueblo. Capítulo 54. Después de describirnos, ¿sí?, con detalle lo que el Mesías iba a sufrir y que esto era necesario, pero que al final serviría para podernos presentar a nosotros delante de Dios, para purificarnos de nuestros pecados, ¿sí?, y que ese iba a ser, como dice Hebreos, el gozo puesto delante de Él para padecer todo esto. Entonces viene el capítulo 54, donde nos habla, ¿sí?, que nosotros somos más que huérfanos, como decía este canto que entonamos ahorita, huérfanos como huérfanos sin hogar, ¿sí?
nos describe, ¿sí?, como este novio que viene, ¿sí?, glorioso, y que viene a desposar, ¿sí?, a una mujer, ¿sí?, en sus pecados, en su maldad, en su miseria, pero que a él no le importa, sino que él viene, la toma, la ama y la vuelve para sí, la embellece, la purifica, como hemos visto, y la embellece. Y no es otra cosa que lo que Dios ha hecho con nosotros, que Dios nos ha tomado de nuestra maldad y que aún, como decíamos, sin merecerlo, Dios se ha acercado, ha tomado la iniciativa para acercarse a nuestras vidas, limpiarnos, purificarnos y embellecernos y permitirnos, ¿sí?, esta obra maravillosa en la cual vamos creciendo paulatinamente en santidad, ¿sí? De esta forma Él se presenta a sí mismo a esta esposa, a esta novia, ¿sí?, gloriosa, sin mancha, ¿sí?, purificada. Entonces, aún así, Dios revela el milagro maravilloso que acontecerá en la vida de su pueblo. Este que no era su pueblo será llamado pueblo suyo. La estéril prorrumpirá en alabanzas, porque el novio amado la recogerá en su miseria y la hará suya, porque por ella murió. Por ella se entregó y sufrió. Fructificará, abundará en bendiciones, como si ella misma hubiera nacido para ello, aunque la miseria fue su antecedente. Capítulo 54, versículo 1 en adelante. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda, y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. No temas, pues, no serás confundida, y no te avergüences porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, de la afrenta de tu viudez, no tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado. ¿Se dan cuenta entonces, sí, que a este pueblo al que se le vino a anunciar este mensaje y el cual ha rechazado a Dios rotundamente y se ha rebelado abiertamente contra Dios, Dios ha extendido su brazo, pero no para traer juicio, sino para amarlo, para rescatarlo, para perdonarlo, para levantarlo de su miseria, para bajarle el puño aun cuando lo tiene levantado, ¿sí?, para amarlo, ¿sí?, para transformarlo y hacerlo suyo. Y que se olvide, cuando tendríamos que venir delante de Él avergonzados, recordando todos nuestros pecados, toda la maldad de nuestro corazón, Dios nos dice, no, ya no tienes que recordar más esos pecados. Dios ha hecho que te olvides ya de tu pasado. Dios te ha hecho nuevo para que ya no tengas que recordar esa maldad, sino que ahora puedas vivir una vida plena. Y no eres propiedad de nadie más, decía hace ratito en la mañana, sino eres propiedad de Dios. No eres propiedad de absolutamente nadie más, eres propiedad de Dios. Compra nuestra paz. Regocíjate ahora por el milagro de esta obra. Nosotros que en nuestra maldad hemos sido hallados cortos de la justicia que Dios demandaba, ahora tenemos paz, y no solo paz,
No solo Dios ya no traerá su juicio sobre nosotros, sino todas las bendiciones que de la abundancia de las riquezas, de la gloria de Dios podemos recibir. Por un momento su ira nos encontró, depuso su rostro contra nosotros, pero ahora su misericordia nos ha alcanzado. 54:8. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. ¿Se dan cuenta? Que la ira de Dios duró solamente un poco sobre nosotros, pero su misericordia ahora es eterna. Su perdón, su paciencia para nosotros ahora es eterna. Esto es lo maravilloso de la obra redentora de nuestro Dios, de la gracia salvadora de nuestro Dios. Que cuando debería hacer recuento de nuestras maldades, las olvida, ¿sí? Las olvida. Y de lo que se acuerda es de su permanente y eterna misericordia vez tras vez. Cuando en nuestros pecados nos volvemos de Dios, somos rebeldes, le desobedecemos, Dios voltea a vernos en nuestra maldad otra vez y no voltea a vernos para recordar esos pecados, para ver esas maldades, sino para recordarse a Él mismo de su eterna misericordia. Es decir, es una frase humana el recordarse a sí mismo, porque Él no es que se le olvide, no es que tenga otra intención, pero más bien es para señalar que esta misericordia será eterna. Se derrama permanentemente por los siglos. Este Mesías amante muestra misericordia y gracia. Lo más asombroso de todo esto es que Dios siempre ha tomado la iniciativa, porque nosotros estábamos totalmente muertos delante de Él. Así que Dios nos busca y nos toma para limpiarnos y amarnos, pero no conforme con ello, hace un pacto con nosotros, en que no volverá a acordarse de nuestras faltas, ¿sí? Esto no solamente lo deja en un dicho, no solamente lo proclama el Señor, ¿sí? Que sería para nosotros suficiente. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Su palabra es suficiente, es veraz. Nosotros no tendríamos por qué dudar de ella, no cabría la duda, no cabría la incertidumbre. Pero aún así, Dios no solamente dice, ¿sabes qué? Voy a tener misericordia de ti, pero Él lo establece, lo firma en un pacto, por así decirlo. Versículos 9 y 10 del mismo capítulo 54. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Está tocando la historia de Noé, está tocando el mensaje de nuestro hermano, el sermón de nuestro hermano, pero no soy yo, hermano, es Isaías, no vayas a creer. Entonces, Dios establece este pacto para que nosotros tengamos esperanza y seguridad, confianza. Este Mesías amante nos embellece entonces con su justicia. Primero, nos encuentra en una condición de total miseria, perdidos. Nos toma aún que estamos envueltos en nuestro pecado.
aun cuando ni siquiera nosotros queremos saber absolutamente nada de Él. Nos ama y nos toma para sí. Tiene misericordia y nos dice, ¿sabes qué? Tus pecados no serán ya recordados, y establece un pacto para que confiemos en Él y tengamos esperanza. Pero como les dije, ahora, a partir de ese momento, del momento en el que Él transforma nuestras vidas, nos hace suyos, ¿sí? Ahora nos embellece con su justicia. Nos describe de forma asombrosa cómo seremos embellecidos delante de su presencia, tomados de la suciedad, somos amados y transformados para presentarnos a Dios otra vez, como el novio que viene por su novia y la atavía para presentársela a sí mismo, santificándola, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Efesios 5, 26 y 27. Nos embellece con su justicia, versículo 14. Con justicia serás adornada. Todo ello nos abrirá a la libertad de la opresión del pecado, al goce absoluto de toda la creación de Dios en su forma inicial, sin temor, sin dudas, sin un término fatídico al encontrarnos con la muerte, por la eternidad y hasta la eternidad, disfrutando sobre todo de la comunión estrecha con Dios. ¿Sí? Tercero, vimos, les recuerdo los puntos: presentación del Mesías sufriente, punto 2, presentación del Mesías amante, y punto 3, presentación del mensaje del Mesías. Ahora entonces llegamos al capítulo 55. Y es que lo que sigue necesita observarse considerando todo lo anterior. La obra maravillosa de amor de un Dios que en una paradójica cósmica sirve a su creación y la ama. Este Dios en una paradójica cósmica sirve a su creación y la ama. Esto es una contradicción, ¿sí? La contradicción más grande que pudiera existir en el universo. Porque este Dios creador, todopoderoso, que no tiene necesidad de nosotros, ni necesidad de absolutamente nada, no solamente nos ama y nos perdona, pero también decide enviar a su Hijo a hacerse carne, ¿sí? A entregarse por nosotros, a servirnos a nosotros. Por eso en la teología se habla acerca de la suma humillación de Cristo Jesús al descender, ¿sí? A no solamente hacerse como uno de nosotros, pero servirnos también a nosotros. Esto es lo más maravilloso del Evangelio, porque este Dios creador no tenía necesidad de hacer nada de eso y sin embargo lo hace. Las buenas nuevas, capítulo 55, versículo 1. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Isaías es un evangelista anunciando las buenas nuevas, este acto de amor impresionante por parte de nuestro Dios. Como Isaías, estamos delante de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, ante el trono de su santidad. De la misma forma nos abre las puertas para invitarnos. Y el Señor en su ministerio también toma varias veces esta misma figura del agua de vida y en otras partes también del Nuevo Testamento. En Juan 4, cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana, le promete que quien beba del agua que Él da jamás volverá a tener sed, pues se convierte en un manantial que salta para vida eterna. Luego el Señor mismo, también en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, versículos 37 a 39, hace un llamado público diciendo que si alguno tiene sed, venga a Él y beba.
afirma que del interior del creyente correrán ríos de agua viva. Luego, en el cierre de la revelación de la Escritura, en Apocalipsis 21:6, Dios declara que el que tenga sed le dará gratuitamente de la fuente de la vida. Y Apocalipsis 22:17 dice que el Espíritu y la esposa invitan a todos a tomar gratis del agua de la vida. Siempre en todos estos pasajes se repite no una declaración, sino la misma decisión, invitación: a todo aquel que tuviera sed, venga y yo le daré del agua de vida. Es cierto que esta obra la hace el Señor, que Dios en nuestra rebeldía tiene que tomar la iniciativa para venir a nosotros y transformarnos, para que nosotros respondamos afirmativamente o positivamente al Evangelio. De otra forma, nosotros no podemos escuchar su mensaje, no podemos atender a sus palabras, no podemos ir tras Él. Esta obra la tiene que hacer Él, pero hay una invitación para nosotros, y por eso, y esto es en lo que consiste el Evangelio, las buenas nuevas, en hacer esta invitación, en abrir, ¿sí?, la puerta, ¿sí?, para todo aquel que se encuentre en esta condición perdida y encuentre su satisfacción plena en Dios. Tome de esta agua que, como a la mujer samaritana se le presentó, ¿sí?, si tú tomas de esta agua no volverás a tener sed jamás. Tus necesidades, tu alma será saciada. Al fin, el hueco en tu corazón con la forma de Dios será llenado por Dios. Encontrarás satisfacción plena. Y reafirmamos una vez más lo que varios escritores han expresado: la joya del Evangelio y la bendita gracia de Dios inconmensurable brilla con gloria cuando se le aprecia sobre el telón negro de nuestra miseria pecaminosa. Brilla con más gloria cuando nosotros consideramos el estado en el que nosotros nos encontramos. Hace la invitación porque es necesario, ¿sí?, que todo aquel que se acerca a Dios crea que le hay, tenga esta necesidad en su vida. Viendo todo lo que Dios ha hecho y promete hacer con nosotros, se abre esta invitación para quienes en la sequía y desierto de su vida anhelan beber del agua de vida que Dios ofrece. En medio de este desierto, de este páramo sin vida, se alza un tierno retoño que brota de una raíz en tierra seca. Isaías 53, versículo 2. Que en realidad, cuando llegamos al Nuevo Testamento, este retoño que brota como una raíz en tierra seca, se transforma en la vid verdadera, de la cual dependemos todos los que somos sus hijos, los que venimos a Él, los que somos injertados en Él. Se presentaba así, de esta forma, como un retoño en medio del desierto que parecía que no tenía raíz, ¿sí? Y como describe Isaías 53, sin nada que nos llame, ¿sí?, la atención hacia su presencia, sin ningún atractivo para que le deseemos. Y entonces se transforma en la vid verdadera, un oasis en el desierto, el único que es real y puede satisfacer nuestra alma completamente, y que además brota para nosotros eternamente. Pero entonces hay una condición clara: todo el que tenga sed, en un momento y a pesar de nuestro pecado y de que su nombre es blasfemado, Dios sacude y despierta a su pueblo. Isaías 52, versículos 1 al 6. Oídme, los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara que os dio a luz,
Porque cuando no era más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. Cercana está mi justicia, ha salido mi salvación, y mis brazos juzgarán a los pueblos. A mí me esperan los de la costa, y en mi brazo ponen su esperanza. Alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores, pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. Entonces es como si Dios acudiera a su pueblo, como si Dios nos llamara la atención, como si Dios nos despertara del letargo, ¿sí?, y nos llamara a voltear hacia esta única esperanza. Y solamente aquellos que tienen y sienten esta necesidad fuerte en su vida pueden voltear y despertar realmente. Si tú hoy no estás desesperado y no tienes esta ansiedad y necesidad de tu vida, ¿sí?, por su palabra, por su presencia en tu vida, entonces no puedes acudir a Él. No hay nada que te llame la atención, no hay nada que te despierte. Hay una condición. Todo el que tenga sed venga y compre sin precio y sin dinero vino y leche. Hay una condición: solamente vendrá aquel que tenga sed. Si tú vives en tu propia abundancia y sin necesidad de nada, para ti no es esta invitación. Tú ya estás saciado. Tú no necesitas de una fuente que brota agua de vida para saciar, sí, para saciarte, para encontrar en Él lo que no has podido encontrar, porque tú ya quizás a lo mejor ya encontraste la saciedad de tu alma. En ti mismo, en tus placeres, en tus deseos, en tu mentalidad, en tus propósitos, en tus metas, en tu trabajo, en tu dinero, en tu capacidad, en tu importancia. Pero ya no tienes necesidad de esto. Y esta invitación a conocer a este Dios vivo y verdadero solamente es para aquellos que han entendido y comprenden que hay una necesidad mortal en su vida, que no pueden llenar con nada, que no encuentra satisfacción ni esperanza en su alma. Sí, solamente ellos pueden venir y comprar sin dinero esta agua. Y no solo ello, pero la promesa gloriosa es que quien necesita con urgencia la gracia de Dios es el candidato para hacer suyo el reino de los cielos. El Señor lo decía en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres de espíritu, los que han considerado su vida y se han dado cuenta que no tienen recursos, que delante de Dios no tienen instrumentos, recursos, méritos, nada. Se encuentran desolados, como decía el canto, y a la merced de la gracia de Dios, solo ante eso. Por lo tanto, he aquí el llamado del evangelista Isaías: inclinad vuestro oído, venid a mí, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias de David. Capítulo 55 es versículo 3 el que leí. Versículos 6 y 7. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. La condición necesaria para ser parte del reino de los cielos es estar en total y plena desesperación espiritual. De otra forma, el agua de vida no es anhelada ardientemente. Su mensaje no crea un impacto radical y trascendente en nuestras vidas.
¿Qué hubiera sido de Isaías si en lugar de postrarse y sentirse condenado a muerte, sentenciado a muerte, se hubiese levantado altivo y hubiera dicho, bueno, no sé qué hubiera dicho, pero se hubiese levantado altivo, arrogante? Sí. La condición se vuelve entonces una evidencia permanente. Ahora no solamente entonces venimos con esta necesidad de primera instancia para saciarnos en Cristo Jesús, ser llamados hijos de Dios, ganarnos un boleto al cielo, gozar de las misericordias y de los medios de gracia que Dios ha provisto y vivir como queramos. Porque el mismo mensaje de Isaías está llamando a aquellos que tienen necesidad de encontrar y conocer al único Dios verdadero, ¿sí?, a quien ha hecho y ha enviado a su Hijo a sufrir de esta forma, a quien nos toma, nos ama y nos embellece con su justicia, pero también, ¿sí?, a quienes Dios ya nos ha permitido estar en comunión con Él, a que recordemos que esta condición se vuelve una evidencia permanente, a que esta sed, esta hambre debe de ser continua. No se sacia una sola vez, no recurres a este manantial que brota, ¿sí?, de manera inagotable una sola vez. Dices, bueno, pues ya sacié mi sed y ahí está brotando el manantial porque así es inagotable y así brota de por sí, pero ya fui. No, sino que estás precisamente brota de esa forma, ¿sí? Primero porque es la descripción de la gloria de Dios, del poder de Dios que se desprende de esa forma, ¿no? Pero también porque nosotros le necesitamos de esa forma en nuestras vidas, constantemente. Constantemente. Y como decíamos, si Dios viene y nos toma para tener una relación con Él y crea en nosotros una obra, ¿sí?, que se va perfeccionando paso a paso, creciendo y haciéndonos mejores para Él, entonces necesitamos seguir acudiendo y se vuelve una sed continua, permanente, ¿sí? Este anhelo de agua de vida, ¿sí?, es una evidencia en nosotros. Una vez estando desposados con Él, somos llamados a serle fieles. Dice Sproul que la esencia de la ética cristiana es la gratitud. Y es que no podemos expresar de otra forma, ¿sí?, todo lo que Dios ha hecho por nosotros, que seguir permaneciendo con Él, fieles a Él. Una vez que esta obra ha iniciado en nosotros, solo podemos responder en gratitud, tratando de reciprocar este amor con el que nos ha amado, que nunca lo podremos lograr, pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer? Como decía nuestro hermano, en esta tarea, ¿sí?, en este quehacer, nos encontramos como siervos inútiles, ¿sí?, tratando de reciprocar a este amor que Él nos dio, tratando de obedecer, tratando de ser fieles. Pero eso es lo mínimo que podemos hacer. El tratar de ser fieles, el por lo menos ser hallados como siervos inútiles. Su obra de salvación es grande y profunda, llena de bendiciones incontables y de un amor sacrificial incomparable. Ahora, Isaías 52, 8 al 10. Voz de tus atalayas, alzarán la voz juntamente, darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. El Dios del universo, tras ser ofendido y desafiado, como decía hace rato, no respondió en ira permanente hacia nosotros, pagándonos justamente, sino que nos amó y descargó su ira
vertiéndola con toda su furia sobre sí mismo, sobre su Hijo en la cruz del Calvario. Y a nosotros nos permite beber del agua de vida que fluye de manera permanente, ¿sí? Que fluye de manera permanente para nosotros, sin precio, pero no porque no se haya pagado, sino que para nosotros resulta de manera gratuita. A nosotros no nos cuesta nada, porque ya le costó al Salvador. Versículo 11 que veníamos en la lectura que veníamos haciendo en el 52. Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Luego, capítulo 55, versículos 6 y 7. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Constantemente, como fluye esa agua de vida, nosotros obedecemos y buscamos santificarnos cada vez más, porque no solo sigue saciando nuestra alma y dándonos todo lo necesario, sino que es fruto de la obra que Dios ha comenzado en nosotros. El que nosotros permanezcamos bebiendo de esta agua es fruto de la obra que Dios ya ha comenzado en nosotros. Isaías 55, 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces, hay una responde de esta forma, respondemos de esta forma en obediencia, pero porque hay una garantía divina. Es Dios quien ha comenzado esta obra en nosotros. Y nos dice aquí que Él, cuando envía su palabra, cumple su propósito. A pesar de nosotros, cumple su propósito. Si Él hace producir y germinar, si Él hace llover, si Él en su creación, ¿sí?, ordena y su voluntad es cumplida, en nuestras vidas es igual. Entonces nosotros no podemos responder de otra forma. ¿Qué es lo que Dios se ha propuesto al enviar a su palabra? ¿Qué propósito cumplirá? La imagen es clara. En su gloriosa obra de restauración, Dios quita lo estéril y produce belleza y fruto. Lo más precioso y preciado de su obra es que hará de un pueblo santo que adore en espíritu y en verdad, y que se vaya perfeccionando en esa tarea hasta llegar al clímax de la más perfecta adoración, cuando llegue en santidad a la medida del varón perfecto. Sí. Ese es el propósito que Dios se ha trazado en nosotros. Y cuando Él habló, ¿sí?, y como otra vez, y como esos huesos secos, ¿sí?, nos llamó a vida, nos levantó a vida, ¿sí?, producirá y hará lo que se ha propuesto hacer desde el principio, y eso es por su pura gracia. Declara que nada podrá hacer frente a ese cometido. Cuando habla, sus palabras cumplen el propósito que se propuso. La palabra del Señor tiene poder y nunca falla en su propósito planeado. Es una palabra irrevocable, da fruto. La palabra de Dios no apenas y cumple con su trabajo, sino que será prosperada en el propósito que Dios tiene para ella. Es rica y llena de vida. La palabra de Dios siempre tiene éxito y siempre cumple el propósito de Dios. Hay por tanto una obra maravillosa en nosotros, trazada por Dios, nacida del puro afecto de su voluntad, con la cual nos hizo aceptos en este amado sufriente, y que tiene un sello de garantía por el mismo poder de Dios, y esto nos garantiza un poder que obrará en nosotros permanentemente y que debe impulsar la búsqueda de santificación en nosotros cada vez más, de una manera más profunda. Y por último, produce satisfacción plena y gloria a su nombre. El capítulo 55,
En lugar de la zarza crecerá ciprés, versículo 13, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán, y será a Jehová por nombre, por señal que nunca será raída. Esto es lo mismo que si dijéramos, y será su nombre glorificado. Y volvemos a recordar este principio: mientras más estemos satisfechos en Él, Él más será glorificado. Entonces Dios desde el capítulo 52 sacude a su pueblo y lo llama. Y luego presenta su mensaje con poder y gloria a esta humanidad, aunque es rechazado. Pero envía, ¿sí?, a su vicario, ¿sí?, para expiar los pecados de su pueblo, ¿sí?, para comprar a un pueblo con su sangre. Y luego para tomarlo, encontrarlo en su maldad, en su miseria, y desposarlo, hacerlo suyo, embellecerlo con su justicia, permitir una obra de santidad creciente, ¿sí?, que Él cumplirá porque Él lo ha prometido y ha establecido un pacto para que confiemos en Él. Y esto para que nosotros continuemos bebiendo de esta agua que no tiene fin y en el cual podemos encontrar satisfacción plena en nuestra vida, plena en nuestra alma, ¿sí? Y entre más nos satisfagamos de su gloria, de su gracia, más será glorificado, más será glorificado. Y esto será de manera permanente, no solamente aquí, sino por toda la eternidad. Aquí fallamos y fallamos en ir a esa fuente. Algunas veces vamos, otras veces no. Algunas veces, como decía nuestro hermano, a veces queremos leer la Escritura, queremos orar, otras no. Pero Dios seguirá cumpliendo su propósito en nosotros, permitiéndonos crecer, y en algún día, ¿sí?, algún día nosotros podremos adorar a Dios y estaremos completamente satisfechos en Él y su nombre será glorificado como debe. Entonces, este es el evangelio que presenta Isaías, más o menos a grandes rasgos. Quien no se haya detenido a leer Isaías con paciencia, con detenimiento, con detalle, les recomiendo que lo lean de principio a fin, porque es precisamente este mensaje de salvación para nosotros, de esta gracia y misericordia de Dios que no tienen fin, no tienen fin. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor Padre, porque eres bueno para con nosotros. Gracias por este mensaje y gracias, Señor, por tu gracia, Señor, inagotable para nuestras vidas. Eres bueno y misericordioso, grande, Señor Padre, y tu palabra es profunda y apenas, Señor, la podemos entender, Señor, solo un poco, Señor, y profundizar en ella solo un poco. Y aún así nos dejas sin palabras ante tu gracia, ante tu amor, ante tu paciencia y tu misericordia, Señor, que se levanta sobre nuestras maldades. Ayúdanos, Dios, para presentarnos delante de ti, Señor, como esta esposa, Señor, digna de ti, digna de servirte y de amarte, fiel a ti. Gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Vamos a entonar un par de himnos.